Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por su palabra. Damos muchas gracias a Dios porque es un tiempo de recordar y de saber en lo que creemos, quiénes somos y cuál es nuestro propósito aquí, no solo en la iglesia, sino en la vida de cada uno de ustedes. Voy a pedir si le pasan el micrófono a mi hermano Javier. Por favor, Sebas, tu papá. Aquí está junto al teclado. Para que me haga favor, Javier, de orar por este tiempo. Sí, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos das para estar aquí reunidos, Señor, con este propósito que tú pones en nuestro corazón, Señor, para buscarte, para alabarte, para agradecerte, Señor, y en este momento también para escuchar tu palabra, para saber qué quieres decirnos, Señor, qué mensaje quieres poner en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de nuestro hermano Beto. Te rogamos, Señor, que le guíes en tu voluntad para que pueda transmitirnos, Señor Padre, el mensaje que tú quieres darnos, que quieres que aprendamos y dedicarlo a ti para tu gloria, Dios. Y lo dejamos en tus manos, Padre. Gracias, Javier. Mis hermanos, vamos a continuar con la carta a los Efesios, la carta que, inspirada por Dios, Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Hoy vamos a ver los versículos 11 al 16, y como ya vieron en la pantalla, he titulado a esta predicación Solo en Cristo, lo cual es muy obvio en toda la Biblia, pero es un recordatorio más de que solo en Cristo somos lo que somos. Para eso voy a pedir, por favor, que primero que nada alguien nos ayude a recordar el resumen que hicimos la semana pasada con nuestro hermano Daniel. Demuestra mi gracia a otros. ¿Alguien se acuerda cómo demostramos la gracia a otros? Adelante. Ajá, muy bien. Muy bien. Y viviendo en lugares celestiales. Gracias. Estamos conscientes, mis hermanos, de que la salvación es por gracia y por eso proclamamos esta salvación por fe, que hemos sido, como consecuencia de nuestra salvación, llamados a andar en las buenas obras, y recuerden que estas buenas obras son las que Dios ya de antemano preparó para que anduviéramos en ellas. No es por mi buena voluntad, no es porque, soy bien chido, porque soy bien buena gente, porque soy, piadosísimo, no. Dios preparó estas buenas obras para que anduviéramos en ellas. Es decir, solo Él pone la salvación y luego la consecuencia de las buenas obras. No son ni mi voluntad, ni mi invención, ni mi claridad de pensamiento, ni nada que yo tenga en particular para las buenas obras. Solo andar, obedecer en las que Él ya preparó. Y finalmente, viviendo en los lugares celestiales. Comentaban hace rato ya mis hermanos, tanto José como Luis Daniel, acerca de este hermano en la fe, Charlie Kirk, y yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él dice o que él dijo, pero sí estoy de acuerdo en que solo Dios y Cristo, en Cristo es la salvación, solamente en Él. Ahí no hay de otra. Podremos tener diferencias, como probablemente puedo tener diferencias con ustedes, ¿sí? Pero cualquiera de estas diferencias se acaba en el momento en que tocamos el punto de la fe. En la fe somos uno. Y como vamos a ver el día de hoy, somos llamados a la unidad como iglesia. Pero solo en Cristo, ¿sí? No porque seamos nosotros unánimes en nuestras convicciones o estemos adoctrinados por alguien en particular que nos lleva a un mismo fin, sino es solamente en Cristo. Vamos a empezar con los primeros 2 versículos de nuestra cita de hoy. Y estos hablan de cuál era nuestra condición en el pasado. Voy a leer primero que nada toda la cita en la versión Reina Valera y después vamos a seguir como siempre usando
la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué gran resultado de la fe. Pero al principio, mis hermanos, como dice aquí, y les recuerda aquí a los gentiles, dentro de los que estamos incluidos tú y yo, que estábamos excluidos. Dice aquí esta versión que éramos llamados paganos incircuncisos. Y mis hermanos, en ese tiempo, los judíos a los gentiles les llamaban perros. No tenían derecho a nada dentro del ámbito del orden religioso judío. Si se recordarán, en el templo había un patio de los gentiles. Era el único lugar al que podían accesar los gentiles. Había bardas de por medio. Podían escuchar a los judíos allá adentro cantando alabanzas. Podían escuchar hacer los sacrificios de los sacerdotes, pero no les estaba permitido entrar allá. Estaban excluidos. El término pagano, que quiere decir aldeano, se refería a la gente que venía de las aldeas de fuera, que venía de lugares que no eran sino griegos o romanos o cualquier otro que llegara ahí se le consideraba gentil. Y no es en el término que nosotros conocemos ahora por gentil. No eran buenas personas, no tenían buenas maneras, no era por eso. Gentil era un término despectivo, estaban apartados. No tenían la marca que los hacía pertenecer al pueblo de Dios, que era la circuncisión en el caso de los varones. Y aquí dice, y me gusta cómo lo dice en esta versión, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. Necesitaban leer Cambios Profundos, ¿verdad? Porque la marca solo estaba afuera, solo era externa. Y a veces así somos nosotros, mis hermanos. Nos llamamos cristianos porque pertenecemos a la Iglesia Bíblica Cristiana de Celaya. Pero el término cristiano en un principio denotaba también exclusión, denotaba ofensa. Les llamaban los cristitos, por así decirlo, los pequeños cristos, porque se querían parecer a su maestro. El día de hoy estamos no solo orgullosos, comprometidos con parecernos cada día más a Cristo. Ese es nuestro objetivo real. Y les recuerdo otra vez, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo y vean lo duro que era para nuestra vida anterior, sin Dios y sin esperanza. Yo estuve en un grupo musical, un grupo de alabanza en una iglesia católica. Y el único Cristo que conocía es al que estaba crucificado en un madero allá adelante. Y la vida no tenía grandes esperanzas. Cumplíamos y hacíamos lo mejor que podíamos, pero después de estar cantándole o animando a la congregación a cantarle a Dios, nos íbamos de parranda. Esa era la verdad. Éramos circuncisos físicamente, pero éramos incircuncisos espiritualmente y en el corazón.
La Biblia lo menciona. La circuncisión, la que te hace el pueblo de Dios, no es la marcada en carne por manos humanos, es la que está en tu corazón. Esa es la verdadera circuncisión. Y si ustedes se recordarán, cada uno tendrá su propia historia, vivíamos sin esperanza. La esperanza era llegar al próximo sábado, al próximo domingo y volver y vernos con los amigos y tener un buen tiempo con ellos. Y esa era lo más que inspirábamos. Y esa era nuestra aspiración final después de tanto tiempo de estar ahí. Seguíamos teniendo la misma desesperanza, el mismo conflicto, la misma frustración. Seguíamos siendo los que dependíamos de las noticias en los noticieros, dependíamos de lo que dijera Jacobo Zabludovsky en aquel tiempo. Los que me entiendan ya tienen canas. Esa era la única manera y era un suplicio y no lo aceptábamos porque lo veíamos en la noche y nos íbamos a acostar con prácticamente el mundo al borde de la destrucción. Guerras, hambrunas, asesinatos. No es que el día de hoy haya cambiado eso. El día de hoy el que cambió fue nuestro corazón con Cristo. Esa es la diferencia. Vivimos en un mundo no solo igual, sino peor. Porque ahora hay más armas nucleares, porque ahora hay más fanáticos, y no digo de Cristo, lo acabamos de ver esta semana con esto que estábamos platicando, que creen que el único remedio de todo esto es matar a aquel que no está de acuerdo contigo, que es quitarle la vida. Y entonces tenemos a Hamas de Israel, tenemos a Rusia y Ucrania, tenemos, y síganle. Aquí mismo, ¿verdad? Si no estás de acuerdo con lo que hace la maña, pues también estás en peligro. Lo vemos todos los días en nuestra ciudad, ya no tenemos que ver en ciudades lejanas. Cuando yo viajaba a Tamaulipas, ahí era el lugar, el foco de atención, donde existía un cártel, donde existía todo esto. Ahora, y comentando en mis viajes de diferentes lugares, con los agricultores, con la gente del pueblo, ya no hay un lugar seguro, nunca lo ha habido. Pero ahora estamos seguros en Cristo, pero solamente en Él. No hay otra manera, no estamos seguros aquí en este local. Estamos seguros en Cristo. Y esto era nuestro pasado. Aquí iniciamos nuestro viaje espiritual, mis hermanos. Cuando menos yo, con desesperanza, sin conocer realmente a Dios. Conocía la religión, conocía la iglesia, conocía sus dogmas. ¿Se acuerdan? Sus preceptos, sus ordenanzas. Y lo que más me gustaba es que asistíamos y cantábamos una misa el sábado, estábamos excluidos el domingo. Ya habíamos pasado, ya pasamos lista y ya el domingo podías hacer lo que quisieras. Y se llegaba la Semana Santa y si tenías una manda, la cumplías y después de la manda, carnaval. Y así vivíamos. Vivíamos tratando de cumplir promesas vacías. Leyes, dogmas, ordenanzas que no estaban apuntando a nuestro corazón. Y creíamos que lo que nos veía Dios hacer en el templo, arrodillarnos, cantar, rezar, acumulaba puntos para poder tener una salvación eterna. Pero no estábamos realmente, yo no estaba interesado en una salvación eterna. Yo estaba interesado en mi salvación de hoy, en lo que pudiera tocarme hacer hoy, más tardar mañana. Hoy en Cristo podemos tener esto, mis hermanos. Y el mundo no lo entiende. Acabo de hablar con unas personas esta semana, no lo entienden, de veras, así como dice la palabra, es locura. No puede ser que por fe. No, aquí lo dice. Sí, pero déjame consultar con el sacerdote. Hubo un tiempo en que con un amigo con el que me llevé mucho tiempo, Enrique Bullman,
el que ustedes ya conocieron, algunos sí, algunos no. Nos fuimos a estudiar al seminario, bueno, clases no para ser sacerdote, pero nos fuimos al seminario aquí en Celaya porque teníamos muchas dudas acerca de la palabra de Dios, de lo que veíamos escrito en la palabra de Dios y luego veíamos hacer durante las ceremonias religiosas. Y llegó un momento en que nos dijeron, ustedes son muy preguntones, todo lo cuestionan. Miren, aquí hay de dos sopas. En la iglesia creemos que la iglesia como tal, el Papa y todos sus sacerdotes tienen el mismo peso que la palabra de Dios. Entonces, lo que diga el Papa, que aparte tiene infalibilidad de acuerdo a la doctrina católica, que no puede fallar, lo cual contradice totalmente la palabra de Dios, ustedes lo están poniendo en duda. Y lo único que van a lograr con esto es que sean despedidos de la iglesia, lo que le llamaban excomunión, que ya no tuvieras comunión. Y nosotros, como buenos jóvenes rebeldes, dijimos, pues de una vez, vámonos de aquí. Y el Señor ya nos estaba llevando a través de todo esto como llevó a Pablo a la conversión. ¿Se acuerdan qué estaba haciendo Pablo cuando llegó la conversión para él? Nos estaba persiguiendo. En otra carta, en la carta a los Colosenses, el capítulo 1, 21 y 22, Pablo dice esto. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, ya lo vimos ahorita. Éramos no solo lejos, éramos sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora, tiempo presente, y espero que sea esto válido para ti, Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos podemos presentar ante Él sin ninguna falta? Solo por Cristo. Solamente en Él cantamos esta mañana. Solo Él. Solo Él derribó todo esto para que pudiéramos ser presentados perfectos, sin mancha. Es la única manera que hubo para esto. Seguimos con el versículo 13. La redención por la sangre de Cristo. Dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. ¿Se acuerda que estábamos lejos? Ahora no solo estamos cerca, fuimos unidos a Él. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio ¿de qué? De la sangre de Cristo. Hace unas semanas mi hermano Roberto comentó aquí que algunos que ya no se congregan en esta iglesia habían dicho, es que ahí no salen de lo mismo. Cristo y todos los días es Cristo y todos los domingos es Cristo. Mis hermanos, no hay de otra. No podemos hablar de otra cosa que no sea Cristo en nuestra vida. No podemos despejarlo, no podemos apartarlo y decir, bueno, Cristo va aquí en la lateral y yo voy por mi lado y de vez en cuando le digo, hola Cristo, y me paso a su lado y obedezco, pero el resto del viaje me la paso en otro coche y vamos en caminos diferentes. No, no lo podemos hacer. Y entonces, si siempre volvemos a la Escritura y siempre volvemos a Cristo, es porque es la única manera, el único camino. No hay otro, mis hermanos. Y te podrán decir que las buenas obras y que los reconocerán por sus buenas obras. Mis hermanos, nos vamos a llevar sorpresas de buenas obras que van a ser quemadas, incineradas. Y van a decir el Señor, esas buenas obras las hiciste por ti. Esas las hiciste porque tú querías estar orgulloso de ti, porque querías presentarte ante alguien más como bueno, como importante, como capaz.
cuando hacemos, mis hermanos, las buenas obras que Cristo preparó, la prueba de que estamos en el camino es si la gloria se la lleva Cristo y no yo. Si alguien te aplaude, si alguien te alaba, si alguien te exalta por tus buenas obras, empiézate a preocupar. Pero si alguien dice, eso que hiciste solo Cristo lo pudo haber hecho, eso que hiciste no es de tu carácter, no es de lo que yo te conozco, es de Cristo, solo Dios pudo haber hecho eso a través de ti, dale la gloria a Dios, porque entonces vas a andar en esas obras que Dios preparó de antemano. Es una lucha, mis hermanos, yo lo sé. No todos los días podemos decir, esto es para honra y gloria de Dios, pero siempre está el arrepentimiento. Dice en Gálatas 2, 20 a 21, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo, ¿qué dice? Vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando ¿en quién? En el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. La ley nos salva, la ley nos hace culpables, nos declara. La ley sí es la radiografía de nuestra situación de pecado. Eso es lo que hace la ley. Nos expone ante la santidad de Dios. Y te dice, tú no eres capaz, tú no puedes. Tú no eres quien pueda hacerlo. Solo Cristo, y volvemos al tema de la predicación, lo puede hacer. Lo pudo hacer. Solo Él pudo haberse sacrificado como se sacrificó. Solo Él lo puede hacer. No hay otra, mis hermanos. Que quede claro. Y entonces ahora sí, al contrario de lo que leímos en los primeros 2 versículos, somos reconciliados. Ahora sí podemos tener paz. Ahora sí, porque dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Y probablemente aquí hace referencia a ese muro en el templo. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo. ¿En quién? En Él, en Cristo. Reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Había grande hostilidad entre judíos, romanos, griegos. ¿Se acuerdan quiénes eran los celotes en ese tiempo? Eran aquellos que querían la libertad del pueblo de Israel ante la dominación romana. Y muchos de ellos se acercaron y cuestionaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Es lícito pagarle el impuesto al César? Y ya se acordarán de la respuesta. Todo esto, mis hermanos, lo hizo Cristo en la cruz. Todo esto que nos separaba. Nosotros venimos de diversos lugares, de diferentes modos de pensar. Nuestras familias probablemente sean diferentes. Algunos de ustedes ya nacieron en una familia que tenía el Evangelio, que había aceptado a Cristo. Muchos de nosotros nacimos en familias que iban a la iglesia oficial. Crecimos con eso. No creo que haya aquí ningún judío converso. Pero hace 8 días tuvimos un hermano en la fe que venía ¿de dónde?
Afganistán. Qué alegría ver que con él, a pesar de venir de una cultura tan diferente a la nuestra, el día de hoy somos uno en Cristo. Cuando tú conoces a un hermano en la fe de otro país con una cultura diferente, eres familia. No hay hostilidad, hay amor fraternal. Y probablemente es la primera vez que lo ves en tu vida y ya lo amas. Porque es tu hermano, porque Cristo murió por él como murió por ti. No estamos exentos de tener diferencias de opinión, mis hermanos. No estamos exentos de poder decir, a mí me hubiera gustado más que aquí se hubiera pintado de verde o de rojo porque son las fiestas patrias. Pero cuando hablamos de la salvación y de la doctrina pura que es su palabra, ahí no tenemos diferencias. Y cuando las tenemos, oramos al Señor para que nos aclare. Y podemos tener unidad. Somos llamados a tener unidad. ¿Pero solo en quién? En Cristo. Solamente en Él. No hay de otra. Si tú aún no aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, este es el tiempo. Este es el momento. No lo dejes para mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Ve a la cruz y permite que Él sea tu Salvador y tu Señor. Si tú en este momento, aceptando a Cristo, teniéndolo como tu Salvador y Señor, te has alejado de Él, como dice en el Apocalipsis de una de las 7 iglesias, vuelve a tu primer amor. Regresa a Él. Estamos llamados, mis hermanos, a poner nuestros ojos en Cristo. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Dice en Gálatas 3, 28 al 29, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Qué gran promesa, mis hermanos. Ahora podemos tener plenitud de vida. No quiere decir que estemos libres de problemas, que estemos libres de enfermedades, que estemos libres de preocupaciones. Pero ahora le pertenecemos a Él y dependemos de Él para sobrellevar esas enfermedades, esos problemas, esos miedos, esas angustias, esas dificultades. Cualquier cosa que esté en tu vida el día de hoy, llévala a los pies de Cristo. Solo Él. Solamente en Cristo puedes hallar paz y tranquilidad a pesar de la situación que te esté angustiando en este día. Solo en Él, mis hermanos, podemos ser redimidos. Solo en Él nuestras angustias tienen sentidos. Solo en Él nuestros dolores tienen un sentido eterno. Pero solo en Él. No hay de otra. Y lo confirma en Romanos 10:4. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos ante los ojos de Dios. Mis hermanos, somos justos ante los ojos de Dios por Cristo. ¿Te das cuenta del sacrificio tan amoroso que tuvo Cristo para con nosotros? Para presentarnos justos. Y empieza a pensar en todas tus fallas, en todos tus pecados, en todo lo que has maldicho. Y sin embargo, todo eso lo traes a sus pies
y Cristo nos presenta justos. Y Dios dice, tú no mereces esto, tú no mereces misericordia, tú no mereces gracia, pero en Cristo te la obsequio. Él vino y pagó en tu lugar. Lo único que necesitas hacer es decir sí, sí. Yo no soy capaz de nada de eso. Yo soy un trapo de inmundicia y mis acciones no valen un centavo, ni siquiera los 4.50 de la viuda. No valen nada ante los ojos de Dios si no es por Cristo en la cruz. Espero, mi hermano, mi hermana, que el día de hoy puedas regresar a Cristo ahí en la quietud de tu hogar, de tu recámara, de ese lugar donde te paras a orar, que puedas poner tu vida en Cristo. Que puedas decir, me estoy desviando del camino, necesito regresar a mi primer amor, necesito depender de Él. Necesito ponerme a cuentas con Él si es necesario. No sé cuál es tu necesidad particular, pero Cristo no solo la entiende, la puede remediar. Pero solo en Él y nada más que en Él. Para concluir, mis hermanos, primero, sin Cristo estamos separados de Dios. No hay manera. No es en el judaísmo, no es en el islamismo, no es en la cristiandad científica, no es en ningún otro lugar, solo en Él. Y mientras alguien no se acerque a Cristo y lo reconozca como Dios y lo reconozca como el único Salvador, sigue separado de Dios por más tiempo que pase en el templo. En segundo, en Cristo, mis hermanos, ahora sí somos Israel. El país de Israel en estos momentos, según las estadísticas, más del 50% de la población del el país Israel oficial, que ustedes conocen y mencionan, no cree en Jehová. Son judíos porque su mamá era judía. Son judíos por herencia. Son judíos por apellido. Pero menos del 50% reconoce al Señor Jehová como su Dios. Ese no es el verdadero Israel, mis hermanos. El verdadero Israel en el día de hoy somos tú y yo y cada uno de los cristianos en todo el mundo. Ahora somos Israel porque somos reconciliados. Somos el pueblo escogido por Él. En tercer lugar, en Cristo tenemos las promesas del pacto. Este nuevo pacto que está a partir de Mateo en sus Biblias aplica a nuestra vida. Hace unos días escuché una reflexión que hacían en un programa secular acerca de qué tan cristiano eres. Y lo único que hacían eran hacer preguntas. Llevaron a un pastor evangélico y él les llevó una especie de cuestionario para que conocieran ahí qué tan cristiano eres. Y hacían preguntas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Era un maratón bíblico, vaya, las tarjetitas que se venden aquí, eso era. Pero al final, este pastor les dijo, lo más importante de todo lo que hemos preguntado el día de hoy, y lo único que te hace verdadero cristiano, es si has depositado tu fe en Cristo. Cortaron el programa y se fueron anuncios. Pero alcanzó a decirlo. Eso es lo que nos hace diferentes, mis hermanos. ¿Qué es un verdadero cristiano? No es el que alaba todos los días, no es el que solo hace buenas obras, es el que cree en Cristo, el que quiere ser como Cristo, el que ha aceptado su voluntad en su vida a pesar de todas las circunstancias que tienes. Y así la viuda, y así tantos personajes descritos en la Biblia, Lázaro, no tenían nada en este mundo, pero teniendo a Cristo, tenían todo. Y tú y yo somos privilegiados. Tú y yo tenemos a Cristo, y si lo tenemos a Él,
entonces tenemos todo. Tenemos esperanza, tenemos promesas, somos Israel. Cristo es nuestra paz. No solo trae paz a tu vida a pesar de las circunstancias, Él es la paz. Su persona es la paz. Si tú acudes a Él, tienes paz porque Él lo es. Así como si acudes a Él, tienes amor porque Él es amor. Es parte de su carácter, es parte de su personalidad. No es que vaya a arreglar todo a tu alrededor o que te vaya a poner en una burbuja para que tengas paz. No. Él es la paz de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, sabemos qué va a ser de nuestra vida. Si el día de hoy termina nuestra vida terrenal, estamos seguros en Él. Sabemos a dónde vamos. Eso es esperanza. Eso nos da seguridad. Decía Pablo, vivir para Cristo y morir es ¿qué? Ganancia. Y el mundo considera la muerte como una pérdida. No sé si han escuchado a la viuda de este hombre que mataron esta semana. Ella alaba a Cristo por la muerte de su esposo. Tiene 2 hijas pequeñas. Pero ella alaba a Cristo y al Señor porque le permitió conocer, convivir y formar una familia con este hombre. Y ella espera que los propósitos del Señor se cumplan en muchas personas a través de la muerte de este hombre. Que vean a Cristo, que vean a Jesús en sus vidas. Que nada más por curiosidad, por morbo, si ustedes quieren, vayan a los videos de este hombre y que conozcan a Cristo Jesús. Si alguien, dice ella, hace esto por morbo, va y ve un discurso en una universidad de los que hacía mi esposo y por eso conoce a Cristo Jesús, valió la pena su muerte. Está justificada. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y sabíamos que esto era una posibilidad en su vida. Si defendemos la causa de Cristo, mis hermanos, estamos en peligro de muerte todos los días. Pero sabemos que la muerte no termina con nuestra vida. Sabemos que las promesas de Dios, y con eso tenemos paz. Y en Él finalmente somos un cuerpo. Nosotros somos la bella esposa de Cristo aquí en la tierra. Y dice que la está ataviando de una manera espectacular para las bodas del Cordero. Somos privilegiados, mis hermanos. En Cristo tenemos paz y Cristo nos ama de una manera excepcional hasta la muerte. Finalmente, quisiera que se quedaran con este versículo y que lo meditaran durante estos días. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Cristo, por haber muerto en la cruz. Gracias, Señor, por estar presente el día de hoy a la derecha de tu Padre y ser quien interviene por nosotros, Señor, todos los días en súplica, en clamor. Permítenos seguir alabando tu santo nombre. Permítenos, Señor, seguir corrigiendo nuestra vida a través del Espíritu Santo para que podamos ser cada día más parecidos a ti. Permítenos hablar a este mundo caído, Señor, de lo que tú tienes en el Evangelio para cada persona y que solo en ti y únicamente en ti hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Gracias, Señor Padre, por haber diseñado esto de manera perfecta. Gracias por sostenernos como hombres y mujeres cristianos, como familias, como iglesia. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado y que nuestras acciones sean para tu honra y gloria cada día.
Gracias, Señor, solo en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.